Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nosotros tenemos que entender cómo funciona la economía. Y ante un escenario de caída económica y ante un escenario de recesión como la que tuvimos el año pasado, crear nuevos impuestos verdaderamente sería contraproducente, una locura en ese sentido. En este momento lo que necesita justamente el país es todo lo contrario, ¿verdad? La reducción impositiva para poder estimular la economía, que la gente tenga dinero para poder gastar y de esa manera hacer crecer la economía, como así también en el caso de las empresas, ¿verdad? Que puedan disponer de mayor liquidez de manera a poder invertir, gastar y con eso tratar de recuperar o generar mayor cantidad de empleos. Entonces, en este momento, hablar incluso de eso es verdaderamente una locura, Darío. Bueno, ¿cómo entonces el gobierno va a contar con dinero para sostenerse, siendo que la reducción en el pago de impuestos que se tuvo en el primer semestre, el propio ministro decía que ni siquiera para pagar el sueldo había? Bueno, ese es lo importante. Acá nosotros tenemos varios elementos interesantes. Entra también la cuestión de la deuda. En este momento están queriendo emitir nuevamente una deuda, posiblemente para poder ajustar el déficit que va a tener. Y también hablamos de otro punto que tiene que ver con una cuestión verdaderamente loca desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque en este caso el gobierno lo que necesita es generar ingresos, pero generar a través de qué? Justamente a aquellas personas que no están pagando sus impuestos, aquellos evasores de impuestos, aquellos que verdaderamente deberían tributar y no lo están haciendo. Entonces, ese grupo de personas es lo que el gobierno tiene que básicamente tratar de juntarle, recaudar de esos agentes económicos de manera que pueda mantenerse el Estado. ¿El déficit fiscal que tiene Paraguay qué tal? Bueno, el déficit fiscal es bastante amplio, por eso te hablaba de que nosotros, si nos endeudamos nuevamente, si es que seguimos gastando más de lo que se debiese gastar, evidentemente vamos a seguir en esa línea y nosotros tenemos que reducir ese déficit, necesitamos un equilibrio y para ese equilibrio el gobierno debe reducir sus respectivos gastos, sobre todo esos gastos que son totalmente innecesarios, que no generan ningún tipo de impacto en la economía, que no hace crecer a la economía, y por otra parte, también evitar nuevos endeudamientos, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido no es lo ideal. Nosotros estamos hablando de que ellos quieren endeudarse nuevamente por 300 millones de dólares, siendo que ese monto tranquilamente lo pueden generar a través de una reducción de esos gastos innecesarios que ellos actualmente lo están haciendo. ¿Podemos decir entonces menos impuestos, más reducción de costos? Sí, lo que nosotros necesitamos en este momento. La lógica. Claro, en este caso, si las personas pagan menos impuestos, si las empresas pagan menos impuestos, los impuestos generan unos costos para las empresas. Entonces ellos van a tener mayor disponibilidad para generar gastos e inversiones, que es lo que ahora en este momento necesita la economía paraguaya. Queda todo en manos del sector privado, ¿verdad? Sí, realmente sí, es así. En un principio pensábamos en la posibilidad que podría, de la maniobra que podía generar el gobierno, sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que la responsabilidad y la carga va a quedar totalmente en manos del sector privado.